Bueno, entonces, bueno, para mí es un gusto comenzar este periodo académico con una webconferencia, pues con una invitada especial. Ella es la abogada Amira Sánchez, quien nos va a estar acompañando hoy en nuestra primera webconferencia sobre cultura y pensamiento árabe. Como ustedes han visto en nuestros, pues tanto en el foro, pues para nuestros estudiantes específicamente, como en el grupo de Teams, hemos venido compartiendo material de diferente índole sobre el mundo árabe, con el fin de que ustedes se vayan familiarizando un poco más con esta cultura. Lastimosamente, digamos que no tenemos un largo periodo así para dedicarnos únicamente a esta cultura, pero creo que en las semanas que estamos, durante las pocas semanas que podemos reunirnos para leer textos sobre el mundo árabe, sobre sus contribuciones al desarrollo intelectual, filosófico, político y cultural de la humanidad en general, pues nos dan una idea de la importancia de esta cultura. Y obviamente, pues nosotros de manera concreta, pues vamos a trabajar, ya estamos trabajando en nuestro grupo algunos aspectos específicos sobre pensamiento filosófico. Más adelante, pues durante estas próximas semanas hablaremos un poco más sobre ello en el grupo, como para orientarlos con el trabajo que deben presentar. Pero por hoy, por este momento, pues tenemos a nuestra invitada, que como yo les decía, es Amira Sánchez, abogada especializada en Derecho Penal y Criminalística, con diplomado en el Sistema Iberoamericano de Derechos Humanos y estudios en muertes violentas y feminicidio. Ella es bastante reconocida en diferentes instituciones educativas, universidades y colegios, pues hace parte de la Junta Directiva de la Confesión del Centro Islámico de Bogotá. Y sus conferencias, pues digamos que aparecen en múltiples medios de comunicación, también en Spotify, y pues también pues es interesante ver que la persona que nos acompaña hoy pues también hace contenido para redes sociales relacionado con su cultura. Entonces, bueno, pues no los aburro más con mi discurso. Voy a darle la palabra a Mira, que nos acompaña hoy. Si tú quieres habilitar tu cámara, Mira, ya dejé de compartir para que puedas también tú, pues, no sé, interactuar con los estudiantes. Gracias. Listo, no, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues primero muchas gracias a la señora Erika pues por permitir estar en este lugar, en este espacio, que es algo muy importante para mí, pues, explicarles algo pues digamos que se tiene del Islam en sí, que hace parte también como una mezcla entre pues cultura, ¿no? Sin darnos cuenta. Este es un tema muy amplio, también dado el tiempo, pues me complace también presentar a un invitado que también traje, pues para que podamos ver diferentes puntos de vista y todo, que es mi hermano, dado que los dos pues somos musulmanes de nacimiento, pues mi hermano también tiene mucho conocimiento frente a diferentes culturas y para que puedan escuchar tanto la parte de una mujer y de un hombre y pues para resolver cualquier duda, inquietudes, ¿no? Entonces, pues me gustaría ver como cronológicamente, hablando, por ejemplo, primero pues de la cultura, pues lo que es la cultura árabe, luego tocamos un poco del Islam, que ya hoy en día es que se hace como una mezcla, como mencioné, es difícil incluso diferenciar en algunos países musulmanes de la cultura y el Islam. Entonces, pues dando inicio, vamos hablando y pues después en cualquier momento que tengan alguna duda, inquietud, pues con el mayor gusto. Entonces me gustaría, pues, dado que no hubo tiempo como para presentar a mi hermano, pues me permiten, le daría la palabra a Abdul Hamid Said Sánchez para que pues se pueda presentar bien y después de él seguiría yo y como menciono cualquier duda con el mayor gusto. No sé si se encuentra ahí. Sí, perfecto, gracias. Ok, Hola, ¿me escuchan? te escucho. Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Hamid Sánchez. eh, También agradecido con la invitación, pues por parte de mi hermana y de todos ustedes. La idea es poder compartir un poco, digamos, como tal desde el punto de vista de la cultura árabe, haciendo como un barrido desde la era preislámica hasta lo que hoy en día podemos considerar como cultura árabe bajo la influencia, obviamente, de la religión. Entonces, digamos que la idea sería que Amira pueda explicarnos desde la parte o desde el punto de vista islámico cómo
digamos, los puntos más importantes a desarrollar dentro del pensamiento de la cultura árabe y pues no árabe, sino en general de los musulmanes. Posteriormente yo lo que haría es darles un recorrido como tal, digamos que dentro del concepto como tal de la cultura árabe, iniciando desde la época preislámica y hablando un poquito obviamente de la famosa era dorada del Islam, ¿no? Em, También hago parte de la junta directiva de la mezquita, de hecho soy lo que llamarían el imam, como la persona encargada de la mezquita de Estambul, y con mucho gusto lo que pueda apoyar a mi hermana lo estaremos haciendo durante esta conferencia. Entonces, Vale, pues, Amira, si quieres, con mucho gusto. listo, muchas gracias. Pues, como pueden notar, mi hermano sí, él es el imán, como digamos que el quien dirige toda la mezquita, vicepresidente, también, pues bueno, habla diferentes idiomas, incluso él ha tenido, me pareció muy importante traerlo, teniendo en cuenta que él hemos tenido que hablar con diferentes mezquitas en diferentes partes del mundo y pues él habla el idioma árabe, habla inglés, habla, bueno, tiene varios idiomas que por eso ha sido como el comunicador de todo y bueno, cómo mencionarlo. Bueno, digámoslo así, nuestro gran comunicador pues tiene un gran conocimiento. Quería mostrarles por lo que estamos hablando de cultura, cuando hablamos de cultura mente es un tema que abarca todo, ¿no? La forma de actuar, la forma de comunicarnos, hasta las expresiones. Ya tenemos, obviamente uno conoce que la cultura colombiana, bueno, se parece un poco que a la de Perú, que unas cositas que otra cosa cambia, cuando hablamos de Medio Oriente, árabes y todo, digamos que si miramos las propagandas o las publicidad que le hacen, la gente empieza que una cosa es cultura, religión y a todos nos dicen los que son musulmanes y se ha dado incluso la idea de que todo musulmán es árabe, si no, no lo puede ser, ¿no? Entonces, no sé si me parece que podemos iniciar cómo es que era Medio Oriente antes del Islam. Por eso, antes del Islam, ¿cómo era? Cómo es que se manejaban las cosas? No sé si podemos hablar un poquito de los negocios, un poquito la cultura muy en general, cómo era antes del Islam y ya cuando llegó el Islam, cómo fue que cambió absolutamente todo. Y por eso incluso algunos dicen que traemos la cultura árabe, que bueno, no es cultura, sino es religión, que hacemos también esa diferencia aquí a Latinoamérica. Entonces, pues me gustaría que primero empezara pues mi hermano, que nos hablara antes del Islam y pues empezamos así de a poquito. Ok, perfecto. Vuelvo a iniciar aquí la cámara. Bueno, entonces, ¿dónde creo que se puede? Listo, empecemos hablando un poquito de como tal la cultura árabe y desde el punto de vista, digamos, de la época preislámica, ¿no? Entendamos por el concepto de cultura, pues según la definición más común, ¿no? El conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio, digamos, crítico. También entendamos por cultura la forma en que se va desarrollando la moral, cómo se va desarrollando el juicio propio, la forma como las personas ven como tal la vida, ¿sí? Y esto se da y cambia dependiendo del lugar geográfico donde se encuentren. Cambia según las experiencias de vida de un grupo determinado de personas. Todo este tipo de experiencias usualmente influyen en lo que hoy en día conocemos como cultura. Tengamos en cuenta que árabes, existen los árabes, digamos, originales y los arabizados, que son dos temas completamente diferentes. Comparten ciertas cosas, digamos, como tal el idioma, ciertas formas de pensar, pero existen dos tipos de árabes, ¿no? Los árabes que llamaríamos originarios y las personas que son árabes, pero que realmente son personas que fueron arabizadas o más tarde, digamos que se convirtieron al Islam en la historia. Como tal, los árabes que conocemos hoy en día, si lo miramos desde un punto de vista religioso, descienden de Ismael, ¿sí? Nosotros conocemos que Abraham, padre de las religiones monoteístas, tuvo dos hijos, Isaac y, e Ismael, ¿correcto? De Isaac vienen las tribus de Judea, ¿sí?
y los hijos, las tribus de Israel, que de hecho Israel era otro de los nombres para uno de los profetas que se mencionan tanto en la Biblia como en el Corán, que era Jacob. Por el otro lado, por Ismael, es lo que consideramos que Ismael es el padre de los árabes, porque de Ismael, de hecho, empiezan a descender todas estas diferentes tribus árabes. ¿M? Entiéndase el árabe también como idioma, y hablamos que el árabe viene de un idioma, así como tenemos lenguas romances, lenguas que vienen del latín, pues existen dos idiomas que se derivaron específicamente del arameo, el cual es el hebreo y el árabe, ¿sí? Ambos idiomas, de hecho, comparten bastante. Existen muchas palabras similares entre lo que es el hebreo y el árabe, ya que su origen es el mismo. Después de esto, entonces podemos decir, y hablando específicamente de los árabes, de lo que hoy en día se conoce como Arabia Saudita, ¿sí? Estos eran como tal, se dividían en tribus, ¿sí? Los árabes, por lo general, y hablando de los árabes originarios, siempre fueron una cultura muy tribal, muy de tribus, ¿sí? ¿Y cómo se consideraban las tribus? ¿De dónde venían las tribus? Básicamente de donde eran grupos pequeños que se asentaban en diferentes partes de lo que hoy conocemos como la península arábiga, lo que comprende Arabia Saudita, Oman, Yemen, Qatar, Bahrein, Kuwait, toda la península arábiga. Y según donde se fueran posicionando, pues iban armando sus familias, usualmente eran familias muy grandes, y de allí era lo que se conocía como tal, como tribus. La cultura árabe, entonces, fundamentalmente o tenía unos valores que incluso en la época preislámica predominaban bastante dentro de la cultura árabe. Uno de ellos, uno de estos valores fundamentales de los árabes que al día de hoy sigue siendo pilar fundamental, es el concepto de la familia, ¿sí? Recordemos que como eran grupos pequeños y usualmente eran, digamos, dos familias que se juntaban y empezaban a casarse entre ellos y entre ellos y formaban su tribu, la protección hacia la familia era base fundamental para su supervivencia. Y basado en esta necesidad de supervivencia, de protegerse, el concepto de familia hoy en día dentro de la cultura árabe es predominante al punto de que la familia se considera como el pilar fundamental de una sociedad. Y aparte de eso, sé que para nosotros es un poco diferente, es un poco difícil entenderlo, pero para ellos mi familia es mi propiedad. O sea, yo soy propiedad de mis padres son mi propiedad y es algo que yo tengo que cuidar. Y esto es algo que ha, digamos, predominado durante muchísimos años y todo esto se dio a partir de cuando recién empezaron los árabes. Obviamente al principio eran tribus, muchos de ellos nómadas, los cuales pues se desplazaban de lugar a lugar, y algunos otros eran un poco más estacionarios, pero todos ellos se basaban más que todo en lo que era la crianza de animales, pues algunos se especializaban en camellos, otros en ovejas, algunos otros en caballos. Y llegó un momento, ya hablando dentro de la península arábiga como tal que conocemos, que existían más o menos, antes ya de la llegada del Islam, existían más de 300 tribus grandes en todo el territorio de Arabia Saudita. Resulta que estas tribus usualmente se peleaban muchísimo entre ellos. Digamos que si hablamos de la época preislámica, los árabes tenían unas costumbres un poco, bueno, digamos, difíciles de entender, e incluso atroces algunas de ellas. Digamos que basándose en el principio de la familia, ¿sí? Y de proteger lo que es de uno, los árabes en la época preislámica resolvían o tendían a resolver todos sus conflictos a través de la guerra. Se daban casos, muchos casos que, digamos, dos tribus se peleaban por generaciones
y la razón, digamos que fue, no era una, no sé, asesinó a mi padre, asesinó a mi madre, no. Digamos que mi camello dañó el cultivo de dátiles o dañó el jardín que tenía alguien de la otra tribu. Entonces el jefe, esa persona de la otra tribu venía a mi tribu y decía, bueno, vamos a reparar esto. Y si yo no quería, entonces se arreglaban con sangre. Y era curioso porque incluso dentro de esta cultura preislámica de los árabes, eh, digamos que decía, nos vemos mañana a las 8 de la mañana y empezamos el combate. Y luchaban a veces hasta que se ponía el sol y decía, mañana continuamos. Y así básicamente sucedían conflictos que tardaban generaciones. Y allí es donde me lleva al segundo punto, digamos, de los pilares de la cultura árabe. La primera ya lo mencionamos, el valor de la familia. El segundo era la palabra, ¿sí? Eh, Creo que en muchas otras culturas también se daba. Hoy en día, lastimosamente, todo tiene que ser con escritos, con videos, con huella, y si no se da esto, pues, y aún así, teniendo todo esto, las personas lo niegan. Y bueno, el caso es que ellos, uno de sus valores fundamentales como cultura era que la palabra era asociado al honor, ¿sí? Y si tú faltabas a tu palabra, no tenías honor y por lo tanto eras una persona que te rechazaban dentro de toda la sociedad. Por lo tanto, si tú decías mañana hago tal cosa o pasado mañana hago esta cosa, o en un mes hago tal cosa, entonces se tenía que cumplir. Y al mismo tiempo basado con el pilar de la familia, entonces si el papá decía en 3 años le pago tanto, por dar un ejemplo. Los hijos, si el papá moría, antes de poder cumplir con esa deuda o con lo que él se había comprometido a hacer, los hijos tenían que llevar como tal esa responsabilidad. Entonces, digamos que tenían, por el lado bueno, tenían el concepto de la familia, el concepto de la honestidad, el concepto de la palabra. Por el otro lado, obviamente, al ser una cultura de guerra, ¿sí? Porque básicamente todo se resolvía, o la mayoría de cosas se resolvían con guerras. em, entonces, para ellos y la idea que tenían en ese entonces era que las mujeres no servían para la familia más que para procrear. Por lo tanto, tenían cosas eh, atroces, digamos, que si el primer hijo era una niña, ¿sí? Si el primer bebé que una familia tenía era una niña, algunos hacían cosas atroces como enterrarlas vivas, ¿sí? O sea, iban al desierto, abrían un hueco, las enterraban y chao, ¿por qué? Porque no era un hombre. Porque se consideraba que lo que se tenía que tener eran hombres, pues precisamente para el tema de la protección de la tribu, la guerra, el comercio y entre otras cosas. Y llegó un momento crítico en la época de todas las tribus de la península arábiga, en la cual, como era tanta guerra todo el tiempo por todo lado, se buscó la manera de como que hubiera cierto tipo de paz dentro de todas las tribus de toda la península arábiga. Existía una tribu que se llama Quraysh, ¿sí? Quraysh es una de las tribus que vivían en una de las ciudades o la ciudad más sagrada del Islam hoy en día, que se llama la Meca, en Arabia Saudita. Y en la Meca tenemos lo que llamamos la Kaaba, ¿sí? Que de hecho, debido a la influencia árabe a los españoles y los españoles a toda América Latina, hoy en día tenemos expresiones como esto es la Kaaba de tal cosa, de un lugar donde se concentra una gran cantidad de cosas o de personas, precisamente por el hecho de que la Kaaba en la Meca, en Arabia Saudita hoy en día, siempre fue un lugar de concentración de personas y esta construcción data desde la época de Abraham, ¿sí? Entonces esta tribu, Quraysh, en un intento de apaciguar todas las guerras que estaban teniendo todas las tribus de toda Arabia Saudita, que por cierto, antes de la época preislámica, ellos eran politeístas, entonces ellos tenían
muchísimos dioses. Cada tribu, de hecho, adoraba a un dios diferente. Dentro de los más comunes estaban Lat, el dios Lat, el dios Uzza. Existían muchísimos. Hoy en día podríamos decir muy similar a lo que es la religión hindú, que existen más o menos 3000 dioses y más. Era algo similar en esa época. Entonces esta tribu Quraysh lo que hicieron fue decir, vamos a tratar de hacer un pacto con todas las tribus de Arabia y la Cava, que todo el mundo sabe que era un lugar de reunión y que era un lugar divino, ¿sí? Algunos en esa época eran monoteístas, o sea, adoraban a un dios, el mismo dios de Abraham, el mismo dios de Ismael, y otros eran politeístas. Sin embargo, los Quraysh dijeron, vamos a tratar de unir a todas las tribus y hicieron un pacto con las más de 300 tribus de toda la península arábiga, diciéndoles, traigan a sus dioses y una vez al año vengan a la Meca, adoran a sus dioses, hacen sus rituales y aparte de eso aprovechan para tener comercio con todas las demás tribus. Entonces, mientras unas tribus conseguían cuero, pieles, otras tenían perfumes, otras tenían sal, otras tenían dátiles, otras tenían camellos. Entonces, la Meca, ¿sí? Lo que hoy en día conocemos como la Meca, se convirtió como en una urbe en la cual todas las tribus de toda la península arábiga venían una vez al año y traían sus dioses, los veneraban y al mismo tiempo aprovechaban para hacer el comercio. Y esto empezó a traer cierto tipo de paz porque empezaron a no solamente intercambiar cosas o hacer comercio entre ellos, sino que también empezaron a compartir conocimiento, ¿sí? La cultura árabe siempre fue muy dada a lo que es la poesía árabe, ¿sí? El shi'r y el balagha, que se conoce en árabe, y de hecho, en lingüística, el shi'r o el balagha, la poesía árabe, es una de las más complicadas del mundo, ¿sí? Más complicada que hacer un poema en cualquier otro idioma. Eh, Después, con el tiempo, podré explicarles más o menos cómo funciona, pero por el momento digo que esa poesía, la poesía árabe es de las más difíciles de hacer. Y en ese entonces, eh, en vez de hacer como guerras, ellos lo que hacían era como competencias de poesía. Y una de las costumbres que tenían era colgar, tribu hacía como un pliego con una poesía y la colgaban en la cava. Y de allí empezó un intercambio de conocimiento entre ellos y de comercio. Sin embargo, ya digamos que las cosas cambiaban cuando llegó el Islam por medio del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y de allí la cultura árabe empieza a experimentar un cambio en su manera de pensar, en su manera de actuar. eh, Hablando de un tema, en un contexto completamente histórico, lo que hizo Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lo que hizo Muhammad, fue cambiar básicamente la mentalidad de no solamente los árabes en toda la península arábiga, sino que más adelante se expandió a lo que hoy en día conocemos como llegaron hasta al Magreb, ¿sí? Las costas de Marruecos, España, ya sabemos la historia de España. Dato curioso, por ejemplo, Madagascar, que queda al sur del África, Madagascar debe su nombre a uno de los conquistadores árabes que la denominó Madinatul Asghar, que significa ciudad pequeña. Y de allí más adelante cogió su nombre a Madagascar. Mozambique, otro país en el África. Mozambique, de hecho, viene del nombre de el árabe que llegó allá después de la época, durante la época de oro del Islam, que se llamaba Musa bin Bekr, ¿sí? Y más adelante quedó como Mozambique. Y así sucesivamente se extendió, ya sabemos, todo lo que es Turquía e incluso llegó hasta la China, hasta Beijing, alcanzó a llegar el Islam. De hecho, ya existen tumbas de algunos árabes musulmanes que llegaron hasta allá y fomentaron, digamos, de alguna u otra manera la religión y la cultura, y la cultura islámica.
Esto básicamente podemos decir que existía una época preislámica, una cultura árabe preislámica y una cultura árabe después del Islam. ¿Sí? Los cambios que llegaron allí fueron grandes, em, y pues precisamente fue del boom de la religión del Islam, ¿no? Obviamente con la religión del Islam se cambiaron diferentes cosas, como por ejemplo ya las mujeres no se consideraban que en ese entonces por todas partes del mundo, recordemos en la Grecia antigua, las mujeres no tenían alma de hombre. Primero discutían si tenían alma o no tenían alma, y si tenían alma, si era de animal o si era de niño, pero nunca igual a la de un hombre. Conocemos los antiguos romanos, que también eran por esa época, que básicamente las mujeres pues se compraban, se vendían, se podía hacer lo que se quisiera con ellas, y solamente ciertas mujeres de ciertas familias tenían un estatus. Digamos que en la época preislámica sucedía de la misma manera, ya que las mujeres usualmente existían dos tipos de matrimonio. Bueno, de pronto me estoy extendiendo un poquito más, pero como para mencionarlo. Allá existía, antes de la época preislámica, existía más o menos tres tipos de matrimonio. El primer tipo de matrimonio era lo que hoy en día diríamos, o lo que en esa época diríamos un noble con una noble. Si había la hija de una familia de nombre, ¿sí? Con poder, de una de las tribus más conocidas de la península arábiga, se casaba con un hombre también reconocido de otra tribu, y más que todo era para formar alianzas, ¿sí? En ese entonces también la mujer tenía un estatus, ella podía tener bienes, podía tener, obviamente recibía educación, recibía buenos tratos, pero pues se daba según el estatus de la tribu o de la familia a la que venía. Existía ya otro tipo de matrimonio, digamos, para la gente del común, que diríamos hoy, y es que la mujer colocaba como una especie de banderilla en su carpa, y cualquier hombre podía entrar y tener intimidad con ella. O sea, esa banderilla que ella colocaba era precisamente para decir, estoy disponible y me quiero casar. Entonces, daba como la bienvenida a cualquier hombre que pudiera, que quisiera entrar, tener intimidad con todos ellos hasta que ella quedara embarazada. Y cuando ella quedaba embarazada y finalmente daba a luz, ella decía dentro de todos los con los que tuvo intimidad quién era el papá. Y cuando ella señalaba quién era el padre, entonces esa persona tenía que casarse con ella. Si esa persona rechazaba casarse con ella, entonces lo expulsaban o también lo podían asesinar. Entonces tenemos varias cosas dentro de la cultura árabe o sucesos que tenían, y obviamente eso hubo un antes y un después. Ya con el Islam las cosas empezaron a cambiar, sobre todo para el tema de la mujer, el tema de derechos de animales, el tema de derechos humanos, y tuvo un impacto grandísimo dentro del pensamiento de los árabes originarios, que ya sabemos son toda la península arábiga, y más adelante se expandió a los árabes que no son originarios. Estamos hablando del Magreb, Marruecos, Aljazair, Argelia, Túnez, Egipto, ¿sí? Incluso algunos países del África como Mali, Etiopía, todos estos lugares que, a pesar de que no son árabes originarios, hablan el árabe o un dialecto del árabe y se consideran árabes, pero eso sucedió más adelante en la historia. Hasta el momento voy a dejar, o por ahora voy a dejar que mi hermana nos explique un poco más del impacto o de las cosas que cambió el Islam en la mentalidad, y retomamos después para hablar ya de la época, lo que conoceríamos como la época dorada del Islam, y hablar un poquito más de algunos, digamos, contribuciones de lo que es la filosofía y incluso los conocimientos islámicos, ¿sí? Árabes e islámicos en el mundo moderno. Entonces, Amira, te doy la palabra. Listo, muchas gracias. Bueno, como pudieron observar,
cuando hablamos antes del Islam, podemos decir que era un mundo muy, pues digámoslo como mujer hablando, cuando uno escucha, cuando uno dice es un mundo muy machista, muy cruel, si pueden notar, los árabes eran un poco fuertes de que ellos eran los que mandaban, incluso como pudieron escuchar, ciertas mujeres tenían privilegios, pero jamás como un hombre, ¿no? Porque ahí sí donde se escucha, pero era antes del Islam, era un mundo muy, digamos que muy fuerte, muy cruel para una mujer. Y sí, la mujer no tenía voz ni voto prácticamente, no opinaba, no podía, porque mejor dicho, no era capaz. Entonces, cuando vimos que como que ya en Meca hubo un poquito como de paz de todas esas tribus, ¿cierto? Como que ya todo se calma, pues llega el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, es el último de los profetas, quien trajo, pues bueno, el libro sagrado, el Corán, donde este libro sagrado nos habla todo lo diferente, ¿no? Mucho ahí empezando de que la mujer es un regalo de Dios, de que se tiene que, mucho que la mujer tiene voz, que la mujer, no, ya no es que si quiere estudiar, sino que tiene que estudiar. La mujer puede, hacemos más énfasis en la mujer porque obviamente es una parte muy, muy importante. También en esa época hablamos de los esclavos que existían y cuando llegó el Islam, no, es que los esclavos también tienen derechos, son humanos. Eso era algo que los árabes decían, no, estos están locos, ¿no? Y cómo no, cómo se le ocurre decir ello. Al principio no le tomaron como, digamos, importancia, una persona diciendo paz, pero derechos no importa. La cosa es que el Islam no es simplemente como digo, no es solamente ir un viernes o ir a un viernes a una mezquita, ir a la mezquita a orar y ya después seguir normal, no, el Islam es una forma de vida donde cambia nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos. Todo está en el Islam, que en el cual nos dice qué tenemos que hacer. Recordemos que si miramos la parte, digamos una descripción del Islam, ¿qué es el Islam? Siempre van a escuchar que es paz, sumisión y obediencia a Dios, a un solo Dios. Y como escucharon a mi hermano y se pudieron dar cuenta, ellos lo que hicieron no era tanto religioso, sino bueno, consiguieron la paz, pero a través de los negocios. No había sino, bueno, vienen acá, me pagan tantos camellos, me pagan, lo miran, era como un negocio de todas las religiones que había. Y cuando llega el Islam, lo vieron y dijeron, ah, no, listo, ponga también su Dios acá y no hay problema. En pocas palabras, nos pagan los impuestos aquí de la Meca y ya no hay problema. Entonces, no, obviamente, cuando el Islam dice, no, es que el Islam se adora a un solo Dios sin imágenes ni semejanza. Todo esto se acaba. Negocio por la religión se acaba. El trato, las leyes, porque aquí ya nos vamos un poco más de gobierno, estas leyes donde tiene que cambiar absolutamente todo, como se mencionaba, los derechos de las mujeres, los derechos de la herencia, los derechos de las niñas, de los niños, incluso de los animales, porque allá pues que iban a hablar de los animales. Entonces dijeron, no, esto no nos conviene, por eso empezó un cambio radical. Sí, y hubo una gran guerra, digámoslo así, guerra porque estaban las personas que querían ser musulmanas. Recordemos que musulmán y musulmanas son las personas que practican el Islam, donde no, dicen, no, yo quiero adorar a un solo Dios y me gustan esos derechos que hay, a mí me gusta ello. Entonces, cada vez que se iba revelando cosas del Corán, partes del libro sagrado, la gente le iba tomando, ya lo empezaron a ver los de la Meca como una amenaza para su forma de vida, a tal punto que, bueno, eso es un poco largo por el tiempo, no se da, pero digamos que las personas que creyeran en el Islam, entonces los empezaron, incluso hubo un tiempo donde sí, empezaron a matar musulmanes para que dejaran la creencia, empezaron incluso los expulsaron porque ya vieron que de verdad era ¿cómo les digo? Es que no es el Islam, no es como les digo, no es que sea una parte yo creo y en otra lo que me conviene, no, sino la forma de vida fuerte. Entonces ellos empezaron a notar que aunque porque hubo muchos musulmanes que los torturaban, que incluso en el cuento, bueno, lo que pasó del Islam, incluso mataban a sus familiares al frente de ellos, y aún así solamente decían, hay un solo Dios, que en el Islam siempre tenemos esto, que es Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, que hay solo un Dios y que Mohammed es su siervo y mensajero, sin importar lo que le hacían. Ahí les dio incluso aún más miedo, porque decían, no importa lo que hagamos, entonces nos van a acabar. Entonces ellos empezaron, como digamos que ya las dos partes, ¿no? Todas las personas que eran musulmanas, que creen un solo Dios, que querían seguir las leyes de Dios porque no puedan seguir, pues digámoslo así, como las normas de los que ponían los hombres, y ellos pues obviamente no iban a dejarse opacar por ello, entonces empezaron diferentes
como digo, diferentes como castigos hacia ellos, se hubieron expulsar, les tocó irse a Medina, bueno, tuvieron que irse a diferentes lados. Quitando esta parte, pues digamos como un poquito difícil de los musulmanes, al final más personas se convertían al Islam. Les aclaro, nosotros no, la religión no se puede convertir uno al Islam por obligación, ni por tradición, sino siempre por convicción. Entonces, a veces pasaba que los padres, venía el hijo y decía, padre, yo soy musulmán, yo adoro un solo Dios y sigo las enseñanzas del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. ¿Que cuáles son las enseñanzas? Adorar un solo Dios, donde los padres se sentían indignos porque recuérdense que ellos eran muy fuertes de su cultura, de sus antepasados, que no, ellos, mira, esto es tradición, entonces no podemos romper la tradición, ¿no? Simple, ese era su fuerte. De hecho, la tradición lo hacía mi abuelo, entonces yo también lo hago y así tiene que ser. Cuando ellos decían, no, yo soy musulmán, qué pena, padre, yo sigo, yo voy a ser musulmán, rompe con toda la tradición, y yo les daba, no, me estás deshonrando, y hay una incluso cuando, pues bueno, sí, soy musulmana de nacimiento, cuando de pequeño no estudiaba que cómo nació el Islam, me gustaba mucho, o bueno, me gustó mucho una parte, yo era pequeña, tenía como 9 años, cuando mostraba que, bueno, que un muchacho le dijo a los padres que era musulmán, y los padres decían que no, que es que las ideas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eran peligrosas. Ellos decían que era peligrosa porque pues obviamente todos los que gobernaban Meca pues era hacerles daño con tal de dejar esa creencia. Cuando él dijo peligrosos, ¿de qué manera? Enseñar que el rico tiene que darle al pobre, que el rico no es más que el pobre, que uno tiene que tener misericordia con los huérfanos, que la mujer tiene derecho, que está prohibido que se le entierre vida por el simple hecho de ser mujer. Y la madre de ellos se quedaron pensando en la madre la madre de él, le contó a su esposo que ella fue la sexta, no recuerdo ahorita el número, sexta hija de su padre, digámoslo así, porque nació y era una mujer, entonces la enterraba. La segunda la volvió a enterrar, la tercera la volvió a enterrar, y hasta que ella, pues que la madre del señor dijo, hasta que mi padre me contaba que cuando me vio a mí dijo, yo no puedo más, y entonces la tuvo. Entonces decían, no son malas las ideas que está dando el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, eso es otra cosa, entonces síguele. Me impactó mucho esto de pequeña cuando uno pues obviamente estaba estudiando, mirando. Entonces, hay muchas cosas que, bueno, cuando ya se volvió la mayoría musulmanes, digámoslo así, donde ya Meca se volvió musulmana, ya hablamos un estilo de vida totalmente diferente, ¿no? Ya hablamos hasta de la parte política, hablamos de la convivencia, hablamos de todo, porque digamos que la parte como se gobierna un país hace parte de la cultura también, incluso te hace cambiar la forma de pensar. Cuando en un país, y aquí lo podemos notar, si en algún país está prohibido, no sé, digamos las drogas o algunas sustancias, cuando están prohibidas, las personas que están viviendo en ese ámbito de una dicen eso es malo y ya ahí se quedan. Y cuando van a otro lugar donde está permitido, pero tiene un límite o algo, entonces le parece raro y dicen no, porque eso es malo, ¿no? En el Islam se cambió todo, absolutamente todo. Tenemos la parte pues política y todo. Lo más cercano me gusta como asimilarlo aquí a Colombia para que puedan entender como tener una como comprensión, ¿no? Si vemos aquí está la Constitución política, listo, que es la que tiene los derechos fundamentales, tiene todo, pero también existen los demás códigos, que el código laboral, que el código penal, que el código administrativo, siempre está en lo otro, pues para irnos a ese tema. Lo mismo pasa en el Islam. En el Islam, el Corán es la constitución. La norma de normas es la que nosotros siempre adoramos. Como yo creemos en un solo Dios, sin imágenes, listo, no más. Pero si nos vamos a ir a un tema en específico, porque en el Islam se habla de lo mismo, penal, administrativo o civil, está absolutamente todo, nos vamos a la sunna del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que son como los dichos y hechos que hizo el profeta Muhammad, sallallahu. Ahí se habla de los negocios, se habla que, bueno, que tiene que estar por escrito, que las sucesiones, todo eso se habla. ¿Por qué mencionamos de la religión? Porque si se notan, cambió absolutamente todo y ahora todo lo que pues el Islam, Arabia Saudita y todo, su forma de pensar, su forma de expresarse, todo es según el Islam. Entonces van a hacer un negocio, incluso, bueno, está lo de las leyes islámicas, donde no es como el presidente, que aquí se nombra un presidente que es para que ponga nuevas normas, mire cómo está el país, entonces no, es que el país necesita tal cosa, entonces venga, pongo unas leyes, unas normas para cambiar ello, ¿no? En el Islam ya está, el Corán ya está, se habla absolutamente de todo, entonces cuando se elige a una persona, el emir, el que no gobierne porque no da leyes, sino él es como se nombra para que se mire que sí se esté aplicando el Corán.
Eso es lo que se hace pues en Meca y así, que simplemente se mira si se está, bueno, que si se está mirando, bueno, si se está ejerciendo el Corán como tal. Entonces, listo, los temas, vamos a abrir un nuevo tema, incluso hasta para las construcciones, cualquier cosa, siempre están mirando el Corán. Incluso cuando estaba mirando decían las tuberías, que algo tan normal, que bueno, que vamos a hacer lo de las cañerías, nosotros digamos así, todo eso ya estamos hablando del pueblo, la van a hacer, que para que haya agua potable, todo. Entonces decían, nosotros tenemos que hacer una purificación con agua que se llama el odú, la ablución, donde decían, bueno, pero esa agua sí se puede, entonces sí vamos para hacer el udú, entonces empiezan consenso, empiezan a estudiar sí, porque bueno, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor. Bueno, hasta cómo cortarse las uñas, cómo debe ser una sucesión, como les menciono, los derechos de la mujer ya está totalmente prohibido que se entierre una mujer por simplemente ser mujer, que la mujer tiene derecho a estudiar, entonces que también tiene derecho a trabajar, pero trabajar hasta qué nivel, por ejemplo, en el Islam, trabajar hasta qué nivel, no, que algo que no degrade a la mujer, porque en el Islam es un regalo de Dios, entonces que no la degrade, listo, que tiene que cargar bultos, que tiene que limpiar, que tiene que, bueno, limpiar les menciones, porque si ustedes van a Meca, donde están pues los musulmanes y todo, no van a ver a una mujer limpiando las calles, no hay, lo que lo hacen son los hombres. Entonces, por uno de los de eso es parte ya del pensamiento, no, la mujer puede trabajar, pero en algo que no la degrade y lo que gane es para ella. Les digo es porque aquí en Colombia si miramos, cuando hay una pareja o algo, está mitad y mitad, no 50-50, entonces la mujer trabaja, da el 50 para el hogar, el hombre trabaja, 50 para el hogar, listo, pues una cultura de acá, Latinoamérica. En el Islam se dice que el hombre es el que se encarga de la mujer, entonces la mujer lo que trabaja es para ella, ya no tiene que estar preocupada, ay, ¿será que mitad del arriendo, la mitad de la comida, la mitad? No, se encarga es el hombre y si ustedes miran ahí, las mujeres en Arabia Saudita, pues ellas trabajan normal, no, bueno, incluso hay hasta guardias de seguridad en las mezquitas para ver que estén cumpliendo las normas las mujeres y los hombres. Pues digamos que obviamente es un cambio drástico, pero es algo muy bonito. Ya aquí es donde, si miramos, el Islam se vuelve el ser de uno, la cultura de uno y todo. Como mencionaba mi hermano, ahí llegó el Islam incluso a Marruecos, a Egipto, uno puede ir y con simplemente entender el Islam como tal, ya te puedes ubicar en ello, no es difícil. En el Islam, yo creo que siempre les llama la atención lo del velo, sí, nosotros nos cubrimos siguiendo el ejemplo de María, la paz de Dios está con ella, nos identifica como musulmanas. Entonces, en mi caso, pero yo soy colombiana, musulmana de nacimiento. Pues ya sé que no es difícil para mí porque ya mi religión es parte, digamos, es que ya aquí es donde en este punto notamos que la religión ya es la cultura, ¿cierto? Es que la cultura de la vestimenta, entonces tenemos, no, en el Islam dice que hay que cubrirse, entonces lo único que cambia es el color. Incluso es más fácil, aquí en Colombia uno va a comprar ropa y es un poco complicado, la verdad, porque pues la ropa no es muy adecuada para musulmanes. Entonces cuando uno va a esos países, ay, bueno, ya aquí es más fácil, hay ropa de acuerdo a lo que uno busca, de acuerdo a la religión. No, es que en Arabia Saudita también ya venden navallas, no, es que nos vamos a Egipto, también ya las tienen, en Marruecos, todos tienen porque la base de todo es el Islam. Algo que también les comenté, pues le contaba a la personita, a la señora Erika, era que cuando fue mi madre a Arabia Saudita, a la Meca, porque tuvieron que hacer una peregrinación, algo muy importante en el Islam, donde no tiene que ir. La pregunta que siempre hacen, ¿no? De que si uno no se siente raro en otro país o que si uno no lo tratan mal por ser de otro país, ¿no? No, simplemente uno por ser musulmán ya uno sabe, ya se ubica en todo, no es que hay 5 oraciones diarias, ya sabemos que son las mezquitas, sabemos, y en toda la parte del mundo y el Islam sigue creciendo. No sé aquí, perdón, el internet me dice que sale un poquito malo. Listo. Entonces, eso es obviamente un cambio drástico. Mi hermano mencionó que quería agregar algo más, entonces podemos escuchar lo que agregue y pues abrimos a preguntas que tengan y pues con el mayor gusto, ¿no? Claro, perfecto. Gracias. Bueno, sí, para continuar entonces, como bien mi hermana me mencionaba, ya vemos como ese gran impacto que tuvo la religión, eh, no solamente en las vidas de los que estaban allí, sino que empezó a expandirse a muchos otros rincones y lugares del mundo. Fue tanto
el auge del Islam, que incluso personas que no eran musulmanas, judíos, cristianos, zoroastras, politeístas en general, utilizaban eh, los diferentes mecanismos que proporcionaba el Islam porque les iba, digamos, mejor. Una vez el Islam empezó en el auge, digamos que los mismos, por ejemplo, los judíos preferían ir a cortes islámicas que ir a cortes judías porque sentían que en las cortes islámicas tenía más garantías. Entonces, una de las mismas garantías que tuvo o que da el Islam es la libre práctica a las demás religiones y este auge incluso empezó a cambiar la mentalidad de las personas que tenían diferentes religiones diferentes religiones y digamos que terminaban pensando como musulmanes a pesar de no serlo. Entonces ya estamos hablando ahora o entramos un poquito en la época dorada de lo que llamamos de el Islam, ¿sí? Ya cuando hablamos de la época dorada del Islam podemos decir que, o la edad del Islam, es un periodo que abarcó más o menos desde el siglo octavo hasta el siglo decimotercero, más o menos. Allí el Islam como que rompió las barreras de lo que se conocía como la península arábiga y empezó a expandirse a otras partes. Por lo tanto, eran otras culturas con las que se encontraba el expansionismo del Islam. Tengo que decir que, en efecto, algunas expansiones se dieron a través de ciertas guerras, pero la mayoría de la expansión del Islam se dio más que todo por el comercio, por podemos decirlo como tratados entre diferentes naciones, y al ver como estos nómadas que antes se peleaban entre ellos por generaciones porque mi camello dañó el jardín del otro, y que ahora tenían no solamente más conocimientos, sino modales, palabra, honor, mezclado con todos los valores que ya tenía como tal la cultura árabe. Entonces el Islam empezó a expandirse más de esa manera que por las guerras. De allí, cuando diferentes ciudades empiezan a estar bajo el mando de los musulmanes, se convirtieron en, digamos, metrópolis que por allí pasaba por alguna de estas ciudades también a veces pasaba la famosa ruta de la seda y empezó ciertas ciudades a convertirse en lugares donde venían personas de todas partes del mundo a intercambiar, como lo hicieron en la Meca, pero ya en otras partes que eran un poco más asequibles. Ejemplos de esto podemos hablar de Bagdad en Irak, podemos hablar de Damasco en Siria, podemos hablar de Córdoba en España, podemos hablar de diferentes lugares y diferentes ciudades a través del norte de África y ciertas partes de Europa, que eh, personas de todo el mundo llegaban a comerciar y a intercambiar sus conocimientos. Mientras que en otras culturas, digamos que los conocimientos extranjeros eran vistos como algo malo porque les podían cambiar, dentro de la cultura islámica el conocimiento siempre fue lo más importante. De hecho, fue lo más importante porque la primera orden como tal que se recibió en el Islam no fue póstrense, no fue arrodíllense, no fue tengan miedo, sino que fue lea. Y entonces de allí se construyó un pilar fundamental dentro de la vida de los musulmanes y obviamente en todo el territorio que estaba en expansión de la época, dentro de la época dorada del Islam, y era el conocimiento. Entonces, estas ciudades, de hecho, se daba la bienvenida a todo tipo de conocimiento que viniera de todas partes del mundo. Y allí empieza el Islam o la civilización islámica a experimentar una transformación incluso más allá de netamente lo religioso. Se empezaron a recibir textos y libros de diferentes partes del mundo, obviamente con filosofía, digamos, de la antigua Grecia. Se empezó a recibir textos de Europa, se empezaron a recibir conocimientos de los persas, se empezaron a recibir conocimientos de todas partes del mundo y esto basado con el pilar fundamental del conocimiento dentro de la cultura, nueva cultura árabe
slash musulmana llevó a que el conocimiento, incluso estas ciudades y esta civilización musulmana empezara no solamente a recibir conocimiento, sino que lo empezara a producir y de allí es donde salimos con diferentes por ejemplo, filósofos como Al-Farabi, Ibn Sina, que es Avicena, ¿sí? Ibn Rushd, que es Averroes, Al-Khwarizmi, que es el inventor el que nos dejó todo para hacerlo del álgebra. De hecho, como dato adicional, el álgebra, ¿sí? Como la conocemos hoy en día, a pesar de que obviamente nos dio duro a la mayoría de nosotros, se dio porque Al-Khwarizmi estaba leyendo el Corán y vio una parte donde se habla de la sucesión. Y entonces empieza a decir, si hay tantas personas, una quinta parte le toca a tal persona, pero si esta persona tiene menos que, por ejemplo, si hay otro hermano adicional, entonces ya no le pertenece un quinto, sino tercero. Entonces es una parte del Corán donde habla de muchas fracciones y él dijo, esto está difícil para entenderlo, para que las personas lo entiendan, voy a tratar de desarrollar un método que sea más simple, un método matemático para explicar este tipo de versículos o aleyas del Corán. Y de allí se interesó cada vez más y más hasta que nos dejó las bases para lo que hoy en día conocemos como álgebra, que es álgebra, ¿sí? Y álgebra podemos decir que es como cálculo en español. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los muchos ejemplos. De allí también, por ejemplo, cuando hablamos de Ghazali, el Ghazali fue otro filósofo árabe muy influyente. Digamos que Al-Farabi lo conocemos por la síntesis que hizo entre la filosofía griega y la tradición islámica, ¿sí? También como por sus obras sobre la ética, la política, incluso la música. Digamos que Al-Farabi cogía los textos griegos de diferentes autores y decía, bueno, esto el Islam cómo lo ve. Y el estudiar el Islam y a compararlo se da cuenta que había muchos estudios, digamos, los podía complementar, otros los podía mejorar, otros el Islam no estaba de acuerdo, pero entonces empezó a hacer como una integración entre lo que era la filosofía árabe, perdón, la filosofía griega y la cultura islámica y la tradición musulmana. Podemos hablar un ejemplo muy común. Todos conocemos el famoso, la alegoría de la caverna, ¿no? A pesar, pues, algunos dicen que es de Platón, pero pues no se es tan seguro y lo conocemos, ¿no? Unas personas que están amarradas en una cueva, pasan personas por detrás con diferentes objetos y ellos no pueden voltear a ver y entonces lo que estos objetos proyectan, esa sombra, para ellos es como la realidad y bueno, conocemos como tal la alegoría de la caverna. Y es curioso porque dentro de la tradición musulmana también nos hablan de que en este mundo son solamente ilusiones, ¿sí? Este mundo solamente hay ilusiones, este mundo no es realmente lo que vemos y Dios, digamos que el Corán hace una alusión a que lo que percibimos como real básicamente es algo momentáneo y es algo muy diferente a lo que es la realidad, que es la vida después de la muerte. Entonces, digamos que el musulmán lo ve este mundo, de hecho el mismo profeta lo dijo, "Ad-dunya sijlul mu'min wa jannatul kafir", que este mundo es como una prisión para los creyentes. Por lo que para nosotros, y la filosofía musulmana y la filosofía islámica menciona que este mundo realmente no vale la pena perseguirlo. Sí, hay que buscar, hay que trabajar, hay que conseguir los bienes materiales, todo eso, pero no es nuestro último objetivo en la vida, porque todo lo que estamos viendo es una mera ilusión de algo que es la realidad y esa realidad la vamos a ver cuando nos liberemos, o sea, cuando muramos, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo Al-Farabi y demás filósofos empiezan a integrar la filosofía griega con la tradición musulmana y no solamente en el ámbito de la filosofía, también nosotros conocemos también que hicieron diferentes, por ejemplo, diferentes libros, ¿no?
conocemos este que se llama, se me fue el nombre en este momento, Kitab Fit Tib, si no estoy mal. Sí, Kitab Fit Tib se conoce como la primera enciclopedia de medicina que hasta el día de hoy incluso en el ámbito de la medicina se conoce bastante, ¿no? Digamos que, me disculpo si lo estoy diciendo mal, si no estoy mal es también Al-Farabi que creó este libro, que hizo este libro de la primera enciclopedia o una de las primeras enciclopedias de medicina. Y él básicamente en esta enciclopedia de medicina fue de los primeros que abre un cuerpo y empieza a dibujarlo, empieza a detallarlo, empieza a decir, ok, esto es músculo, esto es aquello, y de esta manera empieza a buscar a avanzar en el ámbito de la medicina. Todo esto basándose en que, digamos, dentro del pensamiento ya islámico que hace parte de la mayoría o de la cultura árabe de ese entonces, siempre se le dice que los musulmanes deben buscar el conocimiento y que el conocimiento es la base de la fe y por lo tanto se tiene que buscar y avanzar cada vez más en conocimiento. Entonces, bajo esta premisa, empiezan a crearse cada vez más o a surgir cada vez más filósofos árabes, estudiosos árabes que empiezan a estudiar que empiezan a enseñar sobre diferentes ámbitos, en el ámbito de la astronomía, por ejemplo, las matemáticas, la medicina, la filosofía, obviamente en el ámbito de la ingeniería incluso. Y entonces vemos que se llama la época dorada o la era de oro del Islam, no solamente por la expansión que tuvo, sino también por ser el gran centro de conocimientos de todo el mundo y que siempre fue una civilización que aceptó a todo tipo de culturas, a todo tipo de conocimientos, y eso le permitió expandirse, pues básicamente por casi más de la mitad del mundo, ¿no? Entonces, de allí ya sabemos, llega a lo que hoy en día conocemos como España, todo lo que es el califato de Andaluz, de Córdoba, y todo esto se da bajo la figura de un califa, ¿no? El califa que no es ¿cómo le diríamos? No es el representante de Dios, no, sino es alguien que la gente escoge para que aplique las leyes o la sharia, lo que llamaríamos la ley islámica. Y esto viene también con fundamento incluso mucho antes de la época islámica, o sea, estamos hablando de la época preislámica. Dentro de la época preislámica, volvemos al tema de las tribus y demás, siempre existía una sola figura, quien era la persona que daba, o sea, que controlaba todo, ¿no? No era un monarca, que es muy diferente, sino que era un emir, ¿sí? El emir significa un líder. Y dentro de la cultura árabe siempre está el hecho de seguir a una sola persona, pero al mismo tiempo no dejar que esta persona como que abuse de los demás. Digamos, el emir es una persona, es un líder y se caracterizaba por ser el de más conocimiento, el de más destreza en el campo de batalla, el que mejor tomaba decisiones y el que mejor cuidaba a la tribu. Si no daba, como decimos en Colombia, no daba la talla, lo cambiaban. Y entonces este concepto que se da o que se mantiene después del Islam, podemos decir que viene desde antes, y el concepto del emir, entonces todo este imperio islámico que hubo, siempre estuvo bajo la figura de un solo emir que se llamaba el jalifa, o sea, el representante de los hombres que aplicaba la sharia como tal. Entonces, podemos ver, para concluir, eh, algunos puntos que son importantes, ¿no? Em, lo primero es que la cultura cambia según las experiencias, según donde se encuentren, según lo que se tenga que vivir, según también sus creencias. Y esto va forjando de cierta manera lo que llamaríamos cultura, lo que también diríamos una forma de vivir
según todos estos aspectos que se hayan vivido a través de los años. La cultura árabe, ¿sí? A pesar de que una cosa es decir cultura árabe y otra cosa es decir cultura islámica, sí tienen una relación muy fuerte entre ambas. La cultura árabe tiene cosas, la cultura árabe se divide en un antes del Islam y en un después del Islam. Después del Islam, que es lo que hasta el día de hoy se conserva, tiene muchas cosas buenas de esa cultura árabe preislámica, ¿sí? Pero incluso en el siglo XXI, el 2024, podemos ver que incluso esa cultura árabe empieza también a cambiar un poco. Ya hablamos de temas de globalización, e influencias de diferentes países, entonces ha cambiado bastante la cultura árabe hoy en día con respecto a lo que era, sobre todo en la época dorada del Islam, pero sigue siendo muy, muy, muy influenciada por preceptos islámicos que llevan vigentes desde hace más de 1400 años. Em, la cultura árabe islámica en este caso. Bueno, decíamos, para terminar también, entonces los árabes no originarios, cuando el Islam empieza a llegar a Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos y todos estos países, las personas, algunos les agradó tanto esta nueva forma de pensar que decidieron incluso cambiar su idioma a pesar de que no era el original, y por eso hoy en día tenemos estos países, sobre todo el norte de África, que hablan árabe o una versión del árabe, pero no es su idioma originario, hablando en términos de la historia. Y de ahí pasamos a España, Castilla. El castellano se ve influenciado bastante por el idioma árabe, porque repito, era tanta la influencia que tenía el pensamiento islámico en todas las formas como lo hacían, que llegó a afectar el idioma, y por eso hoy en día nosotros tenemos más o menos unas 2000 palabras que tienen cierto origen del árabe, ¿no? Y pues sí, es solamente para aclarar precisamente esto. Una cosa es la cultura árabe, otra cosa es la cultura islámica, pero si hablamos en el contexto histórico de la época de los musulmanes, del imperio islámico, podemos decir que sí hablábamos más de una cultura islámica, más no árabe, pero se sigue muchas cosas del Islam, digamos que ya lo tenían los árabes antes de que llegara como tal el Islam. Hasta el momento yo creo que ya se ha hablado de lo básico. Creo que ya mi hermana querrá decir algo más y de ahí podremos pasar a las preguntas, pero pues quedo a la espera. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Amira, sí, Amira, te escuchamos. Listo, perfecto. No sé si entonces abrimos para preguntas, respuestas, por lo que pues, para que haya tiempito, no sé. Sí, claro, pues me parece, primero pues quiero agradecerles pues a ti y a tu hermano Yamit por esta charla, porque realmente está bastante, digamos que muy bien construida, llena de contenido interesante para nuestro curso y que nos permite pensar también, digamos que este contenido filosófico, un poco que ya tu hermano comenzó a abordar un poco al final, en un contexto particular, ¿no? En un contexto histórico, en un contexto geográfico muy determinado. Y que nos permite además también como revisar un poco ese conocimiento que llega de los medios de comunicación, que digamos que es como un poco las fuentes usuales de información que tenemos, sobre todo para el mundo no occidental, ¿no? Yo tenía una pregunta, ahorita también pues le voy a pasar la palabra a las demás personas, a las demás personas que nos acompañan, pero yo tenía una pregunta antes que tenía que ver específicamente con el papel de la poesía, ¿sí? Porque nosotros hemos venido pensando un poco aspectos muy concretos de la filosofía árabe, digo, no solo de la filosofía árabe, sino de la cultura árabe,
que tienen que ver justamente con esa idea de belleza y cómo en la poesía de manera particular, pues ustedes van a encontrar un placer estético muy importante, tanto que va a ser también como el medio para comunicarse con Dios, ¿no? Porque finalmente la poesía, o sea, no conozco, digamos, el Corán, obviamente, como pues ustedes lo conocen, pero digamos que dentro de lo que yo he leído sí se alude mucho a la poesía como, como parte integral del Corán, ¿sí? Como una cuestión que hace parte necesariamente del Corán porque tiene que ser bello también el lenguaje a partir del cual nos vamos a comunicar. ¿Sí? Entonces, no sé, pues quería como un poquito de pronto sobre esa idea de belleza, porque pues también nos ayuda a pensar un poco lo que es la estética y es una idea muy importante en la filosofía, en el contexto de ustedes. Y también quería como, digamos que comprender un poco más esta dinámica del Islam por fuera del mundo árabe, ¿sí? Como por ejemplo lo que sucede en Norteamérica con las comunidades afrodescendientes, donde pues el Islam se convierte también en un factor de unión, en un factor político importante, ¿sí? No sé, si nos pueden de pronto hablar sobre esto y pues por supuesto ahorita ya le damos la palabra o hacemos todas las preguntas como ustedes quieren, hacemos como todas las preguntas y ustedes las van abordando o vamos de a poquito. Yo creo que vamos de a poquitos. Aquí hubo como tres preguntas. Entonces, la pregunta sobre el Corán y la poesía, la segunda de la cultura islámica fuera del mundo árabe y la tercera digamos, casos específicos como en Norteamérica, donde comunidades no solamente afro, sino latinas están ingresando masivamente en un país tan laico como lo es Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que yo puedo hablarte de la primera y de pronto de la tercera si mi hermana me da permiso y tú podrías hacer la segunda de cómo es el Islam y cómo afecta fuera de los países árabes, si estás de acuerdo, ¿sí? Mira. Entonces, con la primera, el Corán y la poesía, ese es el tema. Mira, precisamente el Corán no es poesía. Existen diferentes tipos de árabe, hablando ya en un contexto del léxico, ¿no? Y de la lingüística árabe, existen diferentes niveles del árabe. Los árabes, antes de la llegada del Islam, la forma de expresarse, su forma de arte, era precisamente la poesía, ¿sí? Ni siquiera como, por ejemplo, no es como tenemos en otras culturas, nuestra cultura precolombina, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las vasijas, tenemos la metalurgia, el tema de oro, las formas que expresaban el arte son diferentes de cultura en cultura. Para los árabes, la forma de expresar el arte era a través precisamente de la poesía, porque tomaba mucho tiempo hacerla, sonaba bello y el árabe es uno de los idiomas que yo te puedo estar hablando, pero lo puedo estar como recitando, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo aquí cómo suena, les voy a decir, hola, mucho gusto, mi nombre es Hamid y vivo en Colombia, pero lo voy a decir, lo puedo decir normal y lo puedo decir cantado incluso y suena como si estuviera cantado, ¿sí? Marhaba, ismi Abdul Hamid. وأنا عايش في Colombia. Y estoy diciendo, hola, ¿cómo están? Me llamo Hamid y vivo en Colombia, ¿sí? El árabe es de los pocos idiomas en forma lingüística que se presta precisamente para dar como una melodía, pero cuando lo haces por medio de la poesía es incluso mayor, ¿sí? Debido a que la poesía árabe usualmente se la van a conocer porque hay dos columnas. Lo difícil, aquí hay el pedazo de un verso y aquí está el pedazo del otro verso. ¿Saben qué es lo que lo hace difícil? Que si yo empiezo aquí, en esta columna, con la letra R, por dar un ejemplo, acá tengo que empezar con la letra R. O sea, empiezo acá con la R, acá empiezo con la R. Acá empiezo con la S, acá tengo que terminar con la S. Si en esta parte tengo 20 letras, acá tengo que tener 20 letras. Entonces empieza a hacer la poesía en el idioma árabe muy complicada, pero esa era la forma que expresaba su arte. Pero cuando llega el Corán,
se dan cuenta que el Corán no es poesía, pero es una forma de arte que va mucho más allá de la comprensión de los árabes de esa época. El árabe, con la forma como tal que se expresa el Corán, el árabe con el que se expresa, es muchísimo más alto que cualquier otro tipo de poesía y no cumple con las leyes de la poesía. Y para hacerlo incluso más interesante, viene de una persona que no sabía ni leer ni escribir. Entonces los árabes al ver esto, ¿cómo es que esta persona iletrada viene con un árabe tan alto que ni los más estudiosos, que ni los más educados pueden hablar? Es porque en verdad viene de alguien superior. Y es allí donde el árabe coránico sobrepasa al nivel más alto de árabe que existía en esa época, que era el de la poesía, y esto empieza a tener un detonante en la mente de los árabes porque para ellos era prueba más que suficiente que si alguien que no sabía ni leer ni escribir recitaba estos versos que acababa con toda la semántica, la lógica del idioma árabe de ese entonces, era porque venía de un ser superior. Y por esa razón ellos, muchos de ellos empezaron a aceptar el Islam a través precisamente de esta expresión del árabe coránico que era mayor a la de la misma poesía. Entonces, no, el Corán no es poesía, sino que va más allá de la poesía eh, es algo que realmente hoy en día incluso los académicos dicen el árabe coránico es el árabe más difícil de entender. O sea, no de entender, sino de hablarlo, de poder incluso siquiera tratar de hablarlo hasta el día de hoy, nadie lo puede hacer. Todos lo entendemos, entendemos exactamente qué es lo que está diciendo. Pero si quisiéramos decir algo tan sencillo como yo vivo en Colombia, tengo 32 años, etcétera, etcétera, y lo quiero decir en árabe coránico, es casi imposible. Lo entiendo y puedo decir en el árabe que ya es el árabe fusha, que es el árabe clásico, pero el árabe coránico como tal es algo que hasta el día de hoy realmente nadie lo puede hablar como está estipulado dentro del Corán. Entonces, esta fue como el primer la primera forma o lo que más impactó a los árabes de ese entonces y esa fue la misma razón por la cual muchos empezaron a ingresar a la religión. Amira, si quieres, por favor, así la segunda y luego yo termino con la del el Islam en Norteamérica. Gracias. Listo. Algo que, digamos que mi hermano no mencionó, hay algo que tenemos las personas que son Hafi, ¿no? Digamos que el Corán todo fue revelado, sí, en ese árabe que mi hermano menciona, que es complicado, porque incluso, digamos que es complicado porque es muy definido. Cuando hay una palabra que significa gritar, hay un ejemplo, gritar, pero hay un grito de alegría y hay un grito de susto. Cada palabra lo define. Y esto están las personas que son hafis, que son las personas que se memorizan todo el Corán de memoria, en la cual tú puedes salir el Corán a la mitad y les dices, le lees una partecita y ellos de memoria lo continúan. Mi hermano es hafi, por eso lo puede comentar así de fácil el Corán. Yo apenas estoy aprendiendo suras, no llego, mi hermano sí se la sabe, sabe todo el Corán de memoria, algo que todos los musulmanes tratamos para mantener el idioma original del que fue revelado el Corán. Frente a que el Islam está creciendo en todo el mundo, claro que sí, aparte de lo que mencionó mi hermano, de que tiene muchos beneficios, también a la parte de todo lo bueno que tiene, aparte es lógico, porque cuando miramos el Corán, no es solamente historias, porque ahí obviamente se habla también de María, la paz de Dios sea con ella, de Jesús, de Abraham, de Moisés, de Noé. Se habla de todos los profetas que conocemos en el Corán, se habla, pero también digamos que nos habla de ciencias. Aquí en el Corán ya se habla para qué sirven las montañas, cómo es el espacio, se habla también de lo que se crea en el feto dentro de, bueno, cómo se crea el feto, hablan de ciencias, de todo. Y hay una parte del Corán incluso donde obviamente, como les menciono, habla de medicina, habla de ciencia, y se dice que si uno no cree en lo que dice el Corán, pues vaya la gente del saber. Entonces, si yo no creo en lo que me dice de medicina, pues venga, le pregunto a un médico. Si yo no creo en lo que me está hablando de la ciencia, entonces venga, le preguntemos a un científico. El Islam, el Corán es un libro milagroso, digamos, lo que por eso muchas personas en el mundo se convierten al Islam. Si miramos, muchas religiones se parecen,
casi tienen como el mismo mensaje, ¿no? Que adoremos a un solo Dios, que nos portemos bien, que cuidemos a nuestros padres, que el ayuno incluso se habla mucho, porque pues en el Islam nosotros los musulmanes creemos en todo, en todos los profetas, obviamente, son profetas en el cual Dios manda con el mismo mensaje, sino que pues, los anteriores mensajes fueron para un tiempo en específico y un pueblo en específico. Entonces Dios mandó al último profeta, al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, donde nos mandó con el Corán porque ahí se habla absolutamente de todo y es por eso que hoy en día ya no hay más profetas porque no hay otro mensaje, ya nos habla, como les menciono, de todo y incluso las personas que más se convierten al Islam, pues los que tienen esa área, ¿no? Y por eso el Islam se ha extendido tanto. A una historia que me gustó cuando era pequeña, donde menciona de un científico, donde pues en el Corán se habla de cómo se crea el feto, así como cómo se crea un feto dentro de la madre. Entonces un científico se volvió al Islam luego de leer, pues bueno, ya sabía, investigó y todo, se convirtió al Islam y le estaban haciendo cierta entrevista, donde me gustó porque le decían, no, pues como en ese tiempo de pronto lo que pasó era, bueno, un poco trágico, pero ahí le dijeron esa parte, dijeron, de pronto tomaron a una mujer en cada etapa del embarazo y pues bueno, mejor dicho, la miraban adentro cómo estaba y así iban anotando y por eso es que, y por eso es que saben. El médico les mencionó, bueno, digamos, puede ser la posibilidad, pero el problemita, el pequeño problemita, es que en el Corán se habla incluso fases que no se pueden ver a simple vista, tiene que verse por un microscopio. Pues obviamente en ese tiempo no existía, pero en el Corán ya lo está hablando, entonces aunque se haga esa parte trágica, no era posible. Entonces las personas siempre tenemos la necesidad de buscar a Dios. Siento, bueno, ¿para qué estoy aquí en esta vida? Entonces, por eso, ya sea también por comercio, algunos como pueden ver por ciencia, mi hermano tocó un poco lo del álgebra, empiezan a mirar, bueno, el por qué estoy acá, o bueno, porque algo será cierto, será verdad, venga, empezamos a investigar. El Islam siempre invita a aprender, a leer, a investigar, porque uno no puede tener una fe sin bases. La fe es el resultado del conocimiento. En el Islam no tenemos temas tabú ni nada, por eso uno puede leer cualquier libro, puede investigar para mirar en qué está y entre más aprende, pues más crece la fe. Entonces, digamos que por eso se ha dado un crecimiento enorme de la religión. Aparte, pues le han hecho mucha propaganda. Si simplemente un tiempo muchas personas conocieron el Islam por el clon, ya sea por ideas erróneas de que, ay, es verdad que bueno, llegaban a la gente a las mezquitas, es cierto que les pegan, es cierto que no tienen derechos, a mí a veces se sorprendían cuando uno se presentaba o algo, no, es que, pues bueno, yo estoy trabajando, soy abogada, ta, ta, pero sí las dejan estudiar, pero sí puedes, y uno, incluso es raro que la persona que está cubierta, la que mencionan que no tiene derechos, tiene que defender los derechos de una persona que dice que está libre, sí, eso me parece un poco raro porque a mí me ha tocado pues defender a las mujeres de mucho, presentar demandas pues, muy normal que de alimentos, que de violencia intrafamiliar, toca estar presentando a otras partes. Entonces digamos que el Islam ha crecido mucho y hoy en día con lo de la globalización y todo, entonces la gente ya es más fácil que empiece a averiguar del Islam por su medio y empieza a crecer. Entonces digamos, es más como la curiosidad de Latinoamérica por lo que ha crecido. No sé si tú quieres continuar la tercera, no recuerdo cuál era la pregunta. Ok, bueno, digamos que la razón por la cual, bueno, pero tampoco me quiero extender mucho porque ya creo que ya estamos sobre el tiempo, pero digamos que en Estados Unidos, específicamente Estados Unidos, donde hablamos que es de las democracias más puras del mundo, o incluso la democracia más pura del mundo, o el país con mayor libertades, em, digamos que sobre todo el Islam a través de los años ha llegado casi siempre a las personas que son los más oprimidos o discriminados. Estados Unidos no es noticia no es novedad para todos nosotros, es uno de los países con mayor discriminación, racismo que hay en el mundo, ¿sí? Eh, los mismos afroamericanos tuvieron que luchar muchísimo. El hip hop, de hecho, nació como una forma de protesta en cuanto a esto, ¿no? Hoy en día también los latinos y básicamente todos estos temas de discriminalidad, perdón, de discriminación, de racismo, bueno, todos estos, como llamémoslo un poquito apartheid, ¿sí?
sé que no es lo mismo, pero llamémoslo de mini apartheid que han sufrido estas comunidades minoritarias, sobre todo en los Estados Unidos, los ha llevado a buscar como diferentes, no sé, algo que los haga sentir iguales, algo que los haga sentir bien. Y a través de la historia, el Islam precisamente los ha hecho sentir así. Si hablamos de Nation of Islam, ¿sí? Con Malcolm X en Estados Unidos, inicialmente sabemos que él abrazó el Islam y pensaba que el Islam era solamente para los negros, para la comunidad afro. Y él estuvo mucho tiempo hablando precisamente de ese tema hasta que el día que fue a la Meca y se dio cuenta que había gente de todos los colores, de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los países, todos vestidos igual, y se dio cuenta que el Islam te da el mismo estatus si tienes o no tienes, si sabes o si no sabes. ¿Sí? Para el Islam todos somos iguales. Y eso fue cuando él regresó de esa peregrinación que empezó a hablar de lo que en verdad era el Islam, por eso tuvo tantos problemas. Pero hoy en día es una de las razones por las cuales la comunidad afro en Estados Unidos, al igual que la comunidad latina, haya crecido tanto en el tema islámico, porque como es el único lugar donde saben que llegan a una mezquita o que llegan a un centro de musulmanes y todos somos iguales, ¿sí? Entonces que el Islam les ha dado como ese espacio para sentirse bien, para sentirse valorados en un país donde lastimosamente existe tanta discriminación, tanto racismo y se dan tantos problemas de esta índole por ser diferente, ¿no? Entonces, yo diría que esa es la razón principal por la cual, sobre todo, el Islam está creciendo en comunidades afros y latinas. Muchas gracias a ambos. No sé si los asistentes quieren hacer alguna pregunta. Adriana, puedes activar tu micrófono. Hola, gracias. Saludos a todos. Tengo una pregunta, bueno, muchas preguntas, que lástima que no hubo el tiempo. Pensaba que íbamos a hablar un poquito sobre la influencia árabe en el renacimiento europeo, la medicina, la arquitectura y la matemática, la astronomía, bueno, prácticamente todo, pero no hay tiempo. Bueno, yo quiero entonces preguntar una cosa, y ya que habla tanto de cómo las personas se unen tanto a la confesión. Yo estuve en una mezquita y tomé un volante sobre qué piensa el Islam sobre el ateísmo, ¿verdad? Prácticamente dice que no tiene sentido, ¿verdad? Porque lo tomé de una mezquita. Yo quiero saber cómo se trabaja o cómo se piensa el ateísmo en el Islam, y cómo se hace la apostasía o cómo son las vueltas de la apostasía en el Islam. Okay. Muchas gracias por todo lo que dijeron, de todas maneras. Muchas gracias. Con gusto. Mira, ¿quieres empezar y complemento o quieres que empiece y complementas? Dado el tiempo, digamos que prefiero que lo contestes, porque si es un poco y del ateísmo de mi hermano es muy bueno. No, bueno, gracias. Está bonita mi hermana siempre. Cualquier religión, cualquier pensamiento, cualquier filosofía, cualquier pensamiento que exista, el Islam lo respeta. ¿Dónde está fundamentado? Está fundamentado en el Corán, en la Sura 2, en la Sura al-Baqarah. Dios dice, la ikraha fid din, no existe coerción en la religión. No puedo andar con mi rayo islamizador a todo el mundo, piu, 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 conviértete al Islam, ¿sí? Es algo que yo sencillamente tengo que respetar. En otra parte del Corán, específicamente en la Sura, espérate, 112, 110, 109, 108. La Sura 108 dice, Lakum dinukum waliyadin. Ustedes tienen su religión, yo tengo la mía. ¿Sí? El respeto, y ahí es donde hablamos del respeto. El respeto, el concepto de respeto es, digamos, muy diferente para los musulmanes que para el concepto que se tiene hoy en día, hablemos de los últimos 7 años. El respeto para nosotros o para nuestra sociedad colombiana es de que yo te respeto, sí, pero igual si haces algo que no me gusta, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres, o sea, yo soy vegano, tienes que respetarme que soy vegano,
pero yo sí te puedo decir a ti, porque comes carne, estás matando animales, eres un asesino de animales, estás contaminando el planeta, todo, y eso es lo que llamamos respeto hoy en día. Pero si me dicen algo de que yo soy vegano, entonces odias los veganos, eres esto, eres aquello, entonces no estamos bien ubicados en lo que es el respeto. Para los musulmanes sí lo tenemos muy bien definido y es, esta es mi religión, esto es en lo que yo creo. Tú no crees en ello, perfecto, pero tienes que saber que yo no voy a estar de acuerdo contigo, pero el hecho de que yo no esté de acuerdo contigo no significa que te vaya a tratar mal, ¿sí? O que te vaya a insultar, o que vayamos a ser enemigos. No, sencillamente, yo tengo mi religión, tú tienes tu religión, o tú tienes tu pensamiento, tú tienes tu ideología. Incluso aquellos, si dice, yo nunca voy a ser musulmán, no me gusta para nada el Islam, no me gusta, ok, perfecto, esa es tu opinión, yo sí voy a seguir siendo musulmán, y ya, y podemos seguir tratándonos, podemos seguir hablando, sabiendo de que yo estoy en contra y que yo no acepto lo que tú estás haciendo, pero eso no significa que te voy a tratar mal, ¿sí? Ese es un concepto que es un poquito difícil de entender hoy en día para nuestra sociedad colombiana, ¿sí? Y digo nuestra porque yo soy colombiano, mi hermana es colombiana, nuestros papás son colombianos, nuestros abuelos son colombianos, somos 100% colombianos, changua corre por nuestras venas, entonces lo podemos decir de esa manera, ¿sí? Que es un poquito difícil de entender para nuestra sociedad colombiana, pero para el Islam sí lo tenemos muy bien definido. Entonces, el tema del ateísmo, obviamente para nosotros nos parece algo sin bases, porque si yo te dijera, esto sencillamente fue creado porque la materia fue transformándose de estado en estado hasta que eventualmente llegó a esto. Y esto antes era un mineral y solito se fue formando hasta que se convirtió en este control. No, ¿cómo así? Pues lo mismo, ¿cómo es que todo este universo y todo lo que gira alrededor fue por mera coincidencia? O sea, si no puedes creer que esto fue creado por sí solo y evolucionó de una piedra, ¿cómo vamos a creer que todo el universo y todo lo que existe tan perfecto fue de la nada? Porque sí, ¿sí? Entonces el tema del ateísmo, obviamente no lo compartimos, pues nos parece sin fundamento, pero si alguien nos dice, yo soy de ateo y punto, y aquí no me muevo, pues perfecto, ese es tu pensamiento, yo tengo el mío, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, pero eso no significa que seamos enemigos. Entonces, de esa manera se manejaría, digamos, el ateísmo. La apostasía, en árabe se conoce como murtad, es alguien, digamos, que digamos, fue musulmán y luego lo dejó, ¿no? ¿Estás hablando de esas personas? Ok, aplica el mismo término, aplica lo mismo para ellos, a excepción de que ya se encuentren en un país que la ley es la Sharia, que la ley es la ley islámica, ¿sí? Si supongamos, hoy en día no existe ni un solo país del mundo, en verdad es un país musulmán hablando de que aplique la Sharia, ninguno, ni siquiera Afganistán, ¿sí? Ellos tienen una interpretación un poco errónea de la Sharia en varios aspectos. Entonces no podemos decir que existe un único país que en verdad tenga la Sharia, no existe. Si lo existiera y alguien dice, yo soy murtad, o sea, soy apóstata, ya no soy más musulmán, existen varios procedimientos, entre ellos obviamente, pues, ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? Venga, hablemos, tales. Hablaríamos lo que hoy en día se llama ir al psicólogo, no hay nada de malo con eso, ir a como un psicólogo, porque descubrir si hay una razón detrás de eso, puede ser rebeldía, puede ser un trauma, puede ser muchas cosas, ¿no? Después de ahí, si definitivamente no, entonces se le deja tranquilo. Pero si esta persona está llamando a los demás a que dejen el Islam, entonces se encarcela o en última se expulsa del país. Y por más de que nos parezca chistoso, parémonos allí hace unos años, o parémonos aquí al frente de la embajada alemana y hagamos esta señal. A ver qué, o hagamos en Alemania esto, a ver qué nos hacen, ¿sí? Lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, si ya sabemos que en unas partes yo no puedo decir algo porque, hombre, atenta contra los valores de una sociedad, estoy ofendiendo a toda una sociedad y me pueden hacer algo, pues lo mismo sucedería en un país donde fuera islámico y yo llamara abiertamente que las personas dejaran del Islam, ¿sí? Entonces, es cuestión de respeto y de valores. ¿Listo?
Listo. Bueno, hay una pregunta más. ¿Ustedes nos regalarían un momento más para que el profesor Tyron Achuri, que también nos acompañe, pueda preguntar? Profe Tyron. Sí, Erika. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, yo difiero respecto a la posición del ateísmo, de la que acaban de mencionar, precisamente por lo que se conoce de países que son islámicos y que específicamente tienen una posición que va, o sea, yo he escuchado la palabra patriarcado en el ámbito colombiano. A veces puede que sí, a veces puede que no, pero con toda seguridad yo pienso que países como Afganistán sí que tienen patriarcado de verdad. Y el patriarcado es los roles de género específicamente, que están ligados. Usted dice que la charía no, pero es cierto. O sea, uno mira documentos donde efectivamente eso es lo que prima en la ley y en la cultura fundamentalmente. ¿Sí? La señora dice que porque ella es abogada, uno puede decir cuatro gatos son abogados, pero uno tiene que mirar la generalidad, por ejemplo, de la posición de las mujeres en Afganistán, los derechos legales en esos países. Nada más lo que ocurrió con esta señora, con esta muchacha que le corta, que porque no usa un velo, entonces después terminan asesinándola y nadie es responsable de eso. O sea, yo creo que uno no puede ocultar, a cuenta de que uno es creyente, tratar de ocultar las cosas que realmente ocurren. Por ejemplo, el asunto de la sexualidad dominado completamente desde el aspecto de la religión. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? ¿Qué pasa con las presiones sociales que se les da a las mujeres en esos países? O sea, es importante también reconocer que, o sea, claro, uno puede ser cristiano, puede ser budista, lo que sea, pero no puede ocultar lo que sucede más allá de la creencia, lo que sucede en el mundo real, social, en el mundo cultural, independientemente de lo que digan los libros y de y de las recitaciones, porque nosotros también como colombianos tenemos una constitución, 10 derechos fundamentales. Eso no significa que aquí no se robe, no significa que todo el mundo tenga derecho a la educación, no significa que todo el mundo tenga derecho al trabajo, y lo mismo ocurre con el Islam. Una cosa es que esté escrito, ¿cierto? Y otra cosa que esas cosas se respeten en esos países. Afganistán, vuelvo, insisto, Irán, o sea, no digamos que esos son paraísos del Islam, yo no creo. No, Sí, profesor, y totalmente concuerdo con usted en lo que menciona. Existen cosas que no todo es color de rosa, em, y obviamente existen atrocidades que se hacen en los países y hay que reconocerlos. Por ejemplo, hay que reconocer que en Colombia en el año 2023 hubo 525 delitos que se tipificaron como feminicidio, ¿sí? Eso para ser un país que tanto garantiza los derechos de las mujeres, no debería haber feminicidios y en solo el 2023 hubo más de 500 feminicidios, sin contar la cantidad de violaciones que se le hicieron a mujeres y sin contar los menores de edad también que fueron violados en un país donde somos tan defensores de los derechos de los niños, que está en nuestra constitución y que está obviamente tipificado en el Código Penal, y aún así se siguen cursando todo este tipo de cosas, ¿no? Al igual que hablar de que en Colombia, a pesar de tener una guerra tan activa contra las drogas, somos un país que el narcotráfico ha llegado a nuestras altas esferas del gobierno y que somos el país que es el mayor productor de coca del mundo, ¿sí? Entonces, el punto al que voy con esto es que con todos estos antecedentes veraces de nuestro país, no podemos decir que los colombianos odiamos a las mujeres, o que somos todos productores de coca, o que somos todos violadores de niños, ¿sí? Porque en el gobierno hay congresistas que han sido acusados
¿sí? Y expresidentes que han estado en cosas turbias, siendo de los líderes de nuestro país. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con usted de que en estos países se han violado derechos a las mujeres, claro que sí, que han hecho barbaridades en contra de la mujer, claro que sí. Precisamente mencionaba que no existe un solo país que realmente aplique la Sharia, ¿sí? Islámica, no existe un solo país. Que sean de mayoría musulmana, entre comillas, sí, y que existan atrocidades que se cometan, claro que sí, eso nadie lo niega. Em, lo que sí, y yo sé que el profesor no lo está mencionando, pero igual es para aclararlo, el hecho de que sucedan este tipo de cosas en ciertos países no aplica para todos o que sea la generalidad, ¿sí? Porque como colombianos nos duele que en un aeropuerto, solo por el hecho de ser colombiano, nos manden a un cuarto aparte para hacernos una requisa porque probablemente llevamos droga. Ya con eso ya nos ofende, ¿cierto? Y uno dice, pero ¿por qué? Si esa no es la, si no somos todos, ¿sí? Entonces aplica, yo sé que el profesor no está diciendo eso, sino que es como para que aclaremos todos de que sí, obviamente se cometen atrocidades contra la mujer, se violan derechos humanos en todos estos países, ¿sí? Pero digamos que si hablamos de que se hacen violaciones a los derechos humanos porque es una religión o porque es un pensamiento, entonces ningún país del mundo se salva. Repito, de Colombia, todo lo que nos pasa. O hablemos de las democracias más puras del mundo. O cuando, por ejemplo, hemos visto que en un país árabe llega alguien a dispararle a niños en un colegio porque sí, cosa que se da en día a día en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces yo no, y si yo dijera es que todos los americanos son asesinos de niños porque a cada ratico hay tiroteos en escuelas públicas en los Estados Unidos, me salta medio mundo a decirme que eso no es cierto. Entonces, la violación de los derechos humanos se da no por una religión o por una ideología, sino por un grupo pequeño de personas que no sé qué tienen en la cabeza y utilizan diferentes tipos de excusas, sean la religión, sea la política, sea lo que sea, y pues eso es un punto que concuerdo totalmente con el profesor. Hay cosas terribles que pasan. Y repito, sé que el profesor no lo está diciendo de esa manera, pero igual es bueno aclararlo para todos, de que pues la generalidad no es esa, ni en esos países, ni en Colombia, ni en otros países. Pero obviamente le dejo la palabra a mi hermana porque tocaron el tema de la mujer y ella fue la que estudió. Entonces, te dejo la palabra, mi querida hermana. Y discúlpame por tomar tanto tiempo. No, es muy bueno. Digamos que el tema que tocó el profesor es algo que a mí me gusta, por eso fue que inicié lo de las redes sociales, es algo que a mí me inspiró, porque como mujer siempre he escuchado y así pues la idea obviamente es, siempre me gusta hablar, como dicen siempre, la verdad, ¿no? A veces puede que no agrade mucho, pero prefiero decirla. En mi caso, he recibido cosas feas que a uno le dicen como mujer, como por ejemplo, no, es que usted no puede, es que usted no tiene derecho, usted no tal cosa, pero esos insultos han sido por personas que no son musulmanas, porque los mismos musulmanes quienes practican me dicen, usted puede, ¿cómo se le ocurre? Recuerde a Aisha, la esposa del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que fue una líder también en el Islam, María, la paz de Dios sea con ella. Tuvimos muchas mujeres musulmanas donde seguimos su ejemplo y pues, por ejemplo, una de las esposas del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, trajo muchos dichos y hechos. Lastimosamente, sí es verdad, por algo, tanto en Colombia como en muchos países existen las penas, ¿no? Si tú le pegas a alguien, si maltratas a alguien. Entonces, pues si no fuera, si no pasara, pues entonces no existiría esas normas como tal. Algo también, digamos que, como dicen, no solamente, yo puedo decir fácilmente, no, es que yo soy médica, sí, yo soy doctora, pero nunca he estudiado, nunca lo he hecho, eso por más que lo grite, por más que lo diga, no me hace doctora. Lo mismo, las personas que sigan soy musulmana, pero a mí me gusta lo que menciona ese tema, matar a las, bueno, matar a las mujeres, esto ya soy, no. Siempre uno en el Islam se demuestra con acciones y el Islam es paz, sumisión y obediencia a Dios. Ahí en lo que colocó pues, bueno, la señorita Erika,
de que me gusta hacer los videos, me gusta mostrarlo. Mi madre y ellos estuvieron mucho tiempo, pues, bueno, hicieron el Umbra en Meca. Yo llamé esa sección madrecita reportera, porque obviamente para mí es normal, por decir, soy musulmana musulmana abogada, musulmana, no tengo problema porque en el Islam la mujer siempre tiene que tener un trabajo digno, pero para otras personas tal vez es un poco extraño, ¿no? Entonces a mí me gusta mostrar los videos donde están hay diferentes profesiones allá, donde las mujeres se reúnen, yo muestro con videos que me gusta. Algo que sí dice mi hermano y sí que hay que aclarar, que es verdad, no hay que generalizar a todo el mundo porque a mí me pasó, fue al contrario. No recuerdo ahorita que dijeron que iban a venir muchas mujeres musulmanas a Colombia, porque iban a venir, que porque estaban mal, que pobrecitas, pues obviamente por lo que somos una mezquita, pues nos abrimos, ¿no? No, pues bienvenidos, tenemos que ayudar a las hermanas musulmanas, bienvenidos, no sé qué. Cuando las mujeres pues hicieron unas preguntas, como digo, a mí me gusta, pues digo la verdad para cualquier cosa, si no gusta el tema, pues listo, se habla, por ejemplo, lo que se habló de mi hermano, cuando una persona, si no respeta, pues se expulsa o algo, es algo, sí, no es agradable, pero es la realidad. Entonces, las mujeres les daba miedo venir a Colombia. Y yo dije, no, pero no, tranquila, aquí uno, pues bueno, no, pues algo tiene uno colombiano, no se preocupe, aquí estamos, toda la parte. Cuando dijeron, es que hemos escuchado cosas de Colombia que a nosotros nos da miedo, entonces no quiero, pues obviamente no digo todas, pero pues en el caso concreto que nos tocó. Yo, bueno, ¿por qué? No, es que en el Islam, como les digo, el hombre se encarga de la mujer y lo que la mujer trabaja es para ella, no tiene que gastar nada. No, es que decían, es que hemos escuchado que allá las mujeres, perdón la palabra, pero así, las embarazan y las dejan, que las dejan solas. Y no, bueno, no te puedo decir no, sí, aquí hay muchas madres cabeza de familia. No, pero es que también he escuchado eso, que incluso un ratico y de verdad que se desaparecen, que no son responsables con los hijos. Bueno, ¿cómo te va a decir que no, que aquí todo el tiempo toca estar con presentar, pero no te preocupes? He escuchado que a las mujeres, pues, que la gente pierde la vida por un celular, que no, uno no puede salir tranquilo. Yo, la defensa más que puede decir en ciertas partes, porque cuando mi madre fue allá, ella se iba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, pues allá es muy normal las joyas, porque a las mujeres les gusta arreglarse. Entonces se la coloca a 2, 3 de la mañana a salir a la mezquita sin ningún problema y sola. Entonces obviamente entiendo que uno escuche cosas y los de ella piensan cosas de acá, hay cosas ciertas, hay cosas no, pero el Islam, que es como tal, alhamdulillah, frente al lado de la mujer, que pues toda la vida ha sido musulmana, somos parte de la mezquita, que tenemos que hablar con todas las personas, alhamdulillah en el Islam incluso hay más derechos en el Islam que en otras partes, y se los digo es porque hay derechos que no están aquí en Colombia, que en el Islam sí los tenemos. Obviamente en el Islam nos dice que tenemos que respetar, entonces la opinión de cada uno tiene, obviamente uno expresa porque es importante el conocimiento, pero pues es chévere averiguar, investigar, porque si no, al menos si no uno no cree en ello, pues al menos averigua algo y se escucha de otras personas y más de las que pues miran en todo, ¿no? Bueno, Amira, Yamit, muchas gracias. Yo creo que ya vamos a cortar, pero igual si quedan preguntas, pues yo creo que te las podemos comentar más adelante. Yo solo quería señalar algo que también me parece como importante en relación con lo que se estaba comentando, con lo que estaba preguntando, que es bastante pertinente, pues en la medida en que también nos pone frente a una realidad relacionada también con la representación árabe en los medios de comunicación y que es algo que nosotros abordamos en nuestro curso. Uno de los temas, una de las lecturas para nosotros importante en este curso es la introducción, no alcanzamos a más, de un libro de Edward Said llamado Orientalismo, que nos muestra cómo, pues finalmente la idea, la representación que tenemos del mundo árabe también es construida culturalmente. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones que nos va a señalar allí Said es cómo, por ejemplo, la literatura y las artes plásticas durante el siglo XIX, ¿sí? Y durante el siglo, XVIII y XIX, donde parte del mundo árabe fue colonizado por potencias como Francia e Inglaterra, pues finalmente fueron representadas desde el punto de vista del colonizador. Entonces nos habla, por ejemplo, de un autor como Delacroix, ¿sí? Nadie pensaría que Delacroix tenía una intención particular de alguna manera representar a los árabes de forma perversa, pero de alguna forma también sus representaciones bélicas de los hombres árabes ayuda a consolidar una imagen, ¿sí? Que es esa.
Entonces, obviamente también el asunto es poder pensar, creo, es importante para nuestro curso, poder pensar las representaciones que tenemos del mundo no occidental en un contexto determinado, sabiendo que, por ejemplo, en un contexto tan polémico como en el que estamos en la actualidad, ¿sí?, los medios juegan un papel importante, un papel político importante, que nos van a mostrar una representación que también está politizada, ¿sí? Y en ese sentido, por ejemplo, pues una de las cuestiones que nos dice Edward Said de manera permanente en el texto, pues él hace su trabajo sobre literatura y arte, y sobre todo se centra en la literatura, nos muestra cómo, por ejemplo, nadie podría negar que Flaubert pues, es uno de los más importantes escritores franceses del siglo XIX, pero que en sus libros en los que aborda la cuestión árabe, pues finalmente va a representar a las mujeres árabes como mujeres totalmente pasivas, como mujeres que no tienen una voz particular, ¿sí?, que no van a hablar, sino que solo sobre ellas se habla, ¿sí? Y entonces, pues por supuesto, se va creando un poco una imagen de una mujer que es muy sumisa, completamente sumisa, ¿sí?, porque no aparece como con un papel activo. Pero justamente estamos hablando de una representación hecha desde el lugar del colonizador, un lugar que se interioriza, se aprende y digamos que se opera desde él, sin necesidad de ser necesariamente conscientes de lo que se está haciendo, ¿sí? Y por eso me parecía importante también señalarlo. Yo sé que no podemos negar, como ustedes han señalado, digamos que se desarrollen actividades o se cometan acciones que van en contra o vulneran la vida de algunas personas, pero también yo creo que tenemos que aprender a analizar esas representaciones teniendo en cuenta también el lugar desde donde se están haciendo, ¿sí? Y justamente pues como ese aspecto. Veo un gato. Adriana además también nos muestra a su gato, que me parece muy interesante, siempre pasa en las conferencias, pasa un gato por ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos, a ustedes por habernos aceptado esta invitación, y pues a los asistentes y a las personas del curso y a los profesores que nos acompañaron por este diálogo. Espero que nos podamos ver más adelante y pues obviamente mantener el contacto para futuras conferencias también y pues Claro, otro claro tipo que de sí. actividades. Claro que Muchas sí, si no, con gracias a gusto. ustedes. por Yo solamente invitarnos. quiero decir, ay, perdón, sigue. ¿Cómo? Sí. Ah, no, que yo solamente quería complementarlo con dos frasecitas cortas, lo que mencionabas, el punto de vista desde un colonizador al colonizado, ¿no? Y eso lo conocemos muy bien nosotros por medio de nuestra historia, que la versión colonizadora de nosotros es que vinieron a educarnos y a sacarnos de la miseria en la que estábamos porque éramos sencillamente unos indígenas andando en taparrabos. Pero si miramos la versión de los colonizados, podemos ver cómo si no aceptaban a Jesús, sencillamente los crucificaban, los empalaban, los torturaban y ya porque sencillamente no aceptábamos a Jesús como Salvador. Entonces me parece un punto de vista muy bueno y para eso hay obviamente otra conferencia que hacer grande, bastante grande, porque textos que hablan o digamos el hecho que nosotros escuchamos de los medios de comunicación, Occidente es la muerte, Occidente es el diablo, pues de pronto nos ha metido tanto en la cabeza de que no podemos pensar bajo ninguna circunstancia que Occidente haga algo malo porque no es así, punto. Entonces es bueno ver Occidente desde los ojos, desde la literatura de alguien que fue colonizado por Occidente y quién mejor que nosotros como colonizados para entender el punto de vista de otra sociedad que fue colonizada y que vivió básicamente lo mismo que nosotros vivimos hace, hace unos cuantos siglos, ¿no? Entonces, queda obviamente la posibilidad abierta para una segunda charla y de todas maneras, gracias por invitarnos, gracias a mi hermana por también haberme invitado. Sencillamente ahí a la orden y pues mi hermana que es la principal exponente aquí. Muchas gracias. El conocimiento, ¿no? Muchas gracias de la señora Erika por permitirnos a todos, al profesor, a los que hicieron las preguntas,
Muchísimas gracias. Pues estamos abiertos. También la mezquita pues está abierto para temas ya sea también académicos o simplemente por curiosidad también estamos abiertos, cualquier cosita. Gracias. Gracias. Por favor, puede compartir su Instagram, el que habló, que Ay, comparte contenido, no sé, en el chat. Antes Listo, de que sí, se pues, acabe. donde más realizo contenido en TikTok, que literalmente es arroba, la verdad es que me saca, arroba con el velo, escriben con el velo todo junto. Y ya pues cualquier cosa, conmigo también Listo, está lo de gracias. Estambul, ¿listo? perfecto. Muchísimas gracias. Que estén bien. Y hasta luego, que tengan buena tarde. Chao, hasta luego.